Estimado, recordado, queridísimo René May, un placer saludarte y tenerte en Cincuentonía. Un placer, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo has estado, estimado René? Bien, vamos adelante, somos en conexión con la ONU ahora por ver cómo enganchamos la fundación a nivel, somos internacional, me quiere decir de forma formal con alguna institución mundial como l'OMS. Sí, vamos adelante, la fundación va bien. Me alegro mucho. Y corriendo tú, como siempre, de un lado a otro, ayudando gente a toda hora. Me regreso de Guadalajara y próxima semana somos a Nueva York. Tenemos dos eventos, a New Jersey y a Nueva York. Y después, el martes, tenemos cita allá, a otra, dentro de las instituciones a nivel mundial. Sí. Bueno, René May nació un 30 de septiembre, próximo a cumplir años, de 1959 en Grillon, una población pequeña al sur de Francia. Actualmente sí. Es nacionalizado mexicano, humanista, sí. Conferencista y filántropo, sin ninguna afiliación política o religiosa. Dedica su vida a la labor humanitaria y a transmitir un mensaje de paz y esperanza a la humanidad, para formar un nuevo camino de amor, ayuda y conciencia hacia los demás, ayudándonos los unos a los otros. Qué bella misión la que hace René en esta vida. Gracias mil. Yo creo que debe ser una persona que lo hace o varias, porque si no tomamos la decisión, ¿quién lo hace? Es un poco... Sí, debe ser una persona menos. René, en este tiempo yo sé que tú te mantienes muy ocupado, pero entonces quisiéramos aprovecharte esta entrevista para hacerte unas preguntas muy puntuales. Dentro de tus frases, que me fascinan muchas, hay una que dice: la muerte no existe, solo es un cambio de conciencia. ¿Y hay? Solo es un cambio de conciencia. ¿Qué es la muerte entonces? Porque existen dos tipos de conciencia. Y la ciencia por el momento no podía tener su definición, pero para mí es muy claro. Cuando una persona quiere hacer bien o una persona quiere hacer mal, ¿qué le impulsa en su cerebro de hacer bien o de hacer mal? A ese momento realizamos que el cerebro es un computador que obedezca a algo. Así que existe otra conciencia, otra más que lo que conocemos, que una persona en estado de coma no está consciente, ok. Pero eso es la conciencia del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que existe otro tipo de conciencia que es relativa al alma. Significa que el pensamiento, lo que pensamos, es un estado de conciencia primitiva, vamos a decir, que es relativa a la parte química y bioquímica. Y existe un estado de conciencia de lo que está bien o lo que está mal. Así que cuando la persona muere, ce quedó la valor es real del alma, de lo que somos realmente a la origina. Y eso es un estado de conciencia que llevamos con nosotros cuando morimos. Significa que si pregunta a ellos dónde está la vida real, que la gente que murió va a te decir es aquí. Yo no quiero ir a la planeta Tierra porque es muy superficial y muy primitivo. Allá es real, donc es un estado de conciencia que las personas no conocen, porque es la pureza del alma, la verdadera, vamos a decir, conciencia. Así que son dos tipos. Dejamos la conciencia del pensamiento y entramos en una conciencia eterna que es el alma. ¿Qué hay después de la muerte? La vida, una vida real, una vida como se debe hacer. No existe un lobo, no existe el dinero, no existen las religiones como le vemos aquí, no existe la diferencia de los pobres y de los ricos. Somos, es como un espejo el paraíso,
que representa lo que somos, significa el reflejo de lo que somos. Lo vemos al paraíso, por eso existe mucho mundo, mucho. Y cada mundo corresponde a lo que somos. Y de personas que hacen daño, no sé, que mata a otra persona, que quiere, no sé, que hacer daño, ejemplo, va a vivir dentro de un semidesierto. La persona que tortura a los otros, que hace mucho daño, vive dentro del desierto. Y al reverso, si una persona hace bien, puede vivir dentro de un mundo muy bello, de mucha luz, con muchas plantas, muchas flores. Así es el paraíso. Es el amor. ¿A dónde llegamos? ¿Al paraíso? Supongo que tú eres una bella persona que ayuda mucho. Y yo no soy una buena persona, supongo. Bueno, morimos por un accidente juntos. Los dos llegamos al paraíso, eso sí, bueno o mal, llegamos. Vamos a decir que miramos un árboles, que a la entrada del paraíso tiene un árboles. El árboles que tú vas a ver, que es buena persona, va a ver un árboles grande, con mucha hoja, muy bello, con una luz alrededor, con flores puede ser esos árboles. Bien. Si yo que hacer daño a la persona, voy a ver el mismo árboles, a la diferencia que voy a ver un tronco seco, quemado por el sol, que no tiene hoja. Eso corresponde, y por entender qué es el paraíso, dónde está la muerte, qué es el reflejo del alma, de lo que somos. Y eso no puede, ninguna persona puede comprar eso. La única forma de tener eso es la valor real de la persona, del amor que comparte con los otros. Entonces, según eso, el infierno no existe. Ah, son tonterías, creo que no. Nunca existió. El infierno son de creencia que existió al tiempo de los griegos. Y que tenía mucho abuso, que un sabio, vamos a decir, un filósofo, que empezó a salir a hacer creer eso, que tenía un infierno dentro de la tierra, que la gente va, y no existe, eso nunca existió, y nunca va a existir. Eso son creencias. La única diferencia es que el mundo que va a vivir corresponde a lo que es. Significa que el infierno, si quiere que es un desierto, bueno, hacer daño a los otros, dejar a los otros sin hacer nada, y va a vivir en un mundo que no tiene nada, porque es lo que no tiene. No puede tener, allá no puede tener lo que no eres, lo que no tiene adentro. ¿Cómo podemos dar el amor que no tenemos? Y ese amor es aquí, venimos aquí por crecer. El infierno nunca existió, nunca. Si cuando morimos nacemos en la vida, ¿qué estamos viviendo ahora? Esto no es vida, esto es un sueño. No, no es un sueño, es una realidad química, materia. Lo que las neuronas pueden ver. Existe mucho más que las neuronas pueden ver. Te da un ejemplo. Yo no tengo problema hablar con de personas del paraíso. ¿Por qué? Porque yo no hablo con los muertos. Hablar con el paraíso es diferente. El amor que comparto con los otros me permite de ver qué hacer ellos a este momento. Eso son de fracción de segundo, no lo puedo hacer en continuo porque soy aquí. Pero en fracción de segundo puede tener varias informaciones de la persona, con quién está o qué hace. Porque el amor que comparto con los otros, eso me permite de tener esta conexión con el paraíso. Pero no son muertos, son vivos. Y más vivos que aquí. René, obviamente tú crees en la reencarnación. Yo no tengo en mi cerebro una creencia de lo que sea. Tengo la sabiduría. Yo puedo te decir que la reencarnación existe, no porque cree, porque lo sabe. Porque del mundo que viene es parte de la vida, del camino, de la vida eterna de un ser humano que viene a la tierra, que muere por crecer en un día que entiende que el verdadero amor no es lo que tiene,
es lo que comparte, a este momento va a tener de venir aquí porque lo tiene. Eso es la imagen y la semejanza que debemos hacer. Que debemos hacer. ¿Tú cuántas reencarnaciones has tenido en esta vida? En este mundo, perdón. Varias. No quiero entrar en estos detalles, varias, muchas. Mucho. Porque pero tú ya eres una civilización muy antigua, que la arqueología no sabía que existía, de cientos de miles de años, que no sabía que existía. Más o menos 15 años va a descubrir, ejemplo, en el desierto de Gobi, a 27 metros de profundidad, de construcción que data de 200.000 años. Eso no corresponde a la arqueología. Es porque tenía varias, ¿cómo puedo decir? Civilización primitiva y otra más avanzada a algún lugar de la planeta. El ser humano... 200.000 años. ¿Cómo? 200.000 años. Sí, así es. Va a ver. ¿Hace cuánto existe el ser humano sobre la Tierra? El ser humano existe hace varios millones de años. La única diferencia es su evolución. Alors, lo que debemos entender es que alguna evolución, algún continente fue muy lenta y algunos fue más rápida. Y es aquí que encontramos la diferencia. Es por eso que el Yeti, ¿sabes? El pie grande, existe. Sí existe. Son de humanos que hace miles de años viven de esta forma. Pero son de seres humanos que no evolucionaron nada más. Es igual. Y son aquí, son dentro del bosque. Es que ellos se esconden, claro que sí. Antes no existía la posibilidad de continente, de viajar tanto por la nieve, por los océanos. Y existía de civilización que está más avanzada. Sí. René, ¿existió la Atlántida? Sí, existió. Claro que ¿Y por qué desapareció? Desapareció por saber, la gente hablar de una civilización de los Emulian, algo. Eso, te explico rápidamente. Los Atlantes fue antes otra civilización. Antes de los Atlantes, fue otra. Y ellos tenían de capacidad muy grande, tenían la capacidad de tener una edad de 150, 200 años sin ningún problema. El problema fue que como toda la civilización tiene de más avanzada y otros mucho menos. Y existía de civilización hace miles de años más primitiva que tenía mucho más poder con el oro, con de cosas que creí que tenía mucho poder. Y la más primitiva de su civilización se dejó jalar o traer por este tipo de poder, vamos a decir, o que creí que está poder. Y eso empezó a crear con el tiempo, le deja hacer porque fue su derecho, a crear de problemas y eso se separaron. Así que eso, una parte de ellos que está un poco evolucionado fue donde está el Egipto, que crea la pirámide, todo eso, y otra fue adentro de la Atlantida, dentro de la Atlanta, los Atlantes, por eso este nombre, y fue a vivir aislado totalmente de todo el mundo para poder no encontrar nuevamente este grave problema por ellos. Así que fue como una isla que hoy desapareció, pero fue como una isla que la gente no podía llegar como quería. Y así vivió ellos y después, bueno, tuvo de graves problemas de inundación, de graves problemas y desapareció la totalidad de esto. Y algunos de ellos se fue dentro de lugar diferente y no desapareció la civilización, no existía de personas, vamos a decir, muy evolucionadas que continúan su camino de forma independiente, vamos a decir, dentro de otra civilización, como el Egipto, como en Grecia y otra.
¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Son una parte de ellos que tenían un conocimiento. A este momento de saber que tenía relación y contacto con civilización extraterrestre. Y yo conocía muy bien esa civilización, por alguna razón que no quiero explicar, me conocí muy bien y tenía relación y contacto con extraterrestres. El problema que tenía es que tenía un poco de problema dentro de alguna civilización que venía de otro planeta, pero ellos le dan alguna indicación adentro y que fue un poco útil, vamos a decir, a los extraterrestres, a quien crean eso, que no lo que importa. Y fue un poco de intercambio a este momento. Es de eso que la gente no sabía, saber que encontramos en Grecia, tenía de semidios. Son como de cruzamiento au nivel del ADN de extraterrestre que le hizo con ser humano de esta época. Y eso nació de Dios, o semidios, porque está mucho más fuerte, mucho más inteligente. Así es. Y en Grecia igual. Por eso te dice, esta civilización después fue a Grecia, fue a varios lugares. Y se perdió, la Atlantide se perdió totalmente, la civilización. René, retomando el tema de la reencarnación, ¿por qué reencarnamos? ¿Por qué venimos varias veces nuevamente a ocupar un físico, un cuerpo físico? Bien, debemos saber, por entender eso, debe tener la pregunta y buscar la respuesta, es ¿por qué venimos? La pregunta va con, venimos sin nada, desnudo. Bien, vamos a la escuela, vamos a trabajar, vamos a tener una casa, una familia, un coche, todo lo que tenemos. Y un día por una enfermedad o porque está grande, te va a morir y ¿qué va a llevar de todo eso? Te llevo nada de material a menos. La única cosa que va a llevar es el amor que tiene en ti. Y finalmente, ¿dónde está este amor si no está en tu cuerpo? Porque desaparece, tu cuerpo se pudre, vamos a decir, con la cremación o de la tierra o lo que sea. Se regresa a un polvo. Y dónde está este amor que tiene, eso es el alma. Así que esto ida y vuelta es lo que hablamos al principio de reencarnación y que permite, gracias a eso, que podemos crear imagen, la semejanza y nutrir, gracias al amor que evolucionamos, nutrir el universo, porque esa energía de amor no se pierde. Es una energía que circula dentro del universo y que gracias a eso se crea la materia, se crea el planeta. Es como saber, es como poner el agua a un arboleza o una planta y gracias a eso puede vivir. ¿Cómo es cuando le damos nutriente? ¿Cómo se damos un nutriente? ¿Cómo? Nutriente, vamos a decir, al universo, a la vida. La vida no existe únicamente en nuestro planeta, existe mucho planeta. Más avanzado, más retrasado, no importa. Entiende que todo eso, algo lo mueve, lo que dice Dios. Pero Dios no es una persona. Es como una energía que sirve de un lado, que se refuerza del otro por lo que evoluciona, y así en realidad el Big Bang nunca existió. El Big Bang no sé cómo puede pensar y crear eso, es una teoría. Einstein tenía razón totalmente al 100%, yo puedo te lo decir porque puede viajar dentro del universo y yo conozco bien eso. El universo se mueve, las galaxias se mueven, no se aleja a los planetas. Creo que no, las galaxias tampoco. Se mueve, como tiene una rotación, una gira de 2044 km por hora a la rotación de la Tierra, debes saber que tiene una rotación alrededor del Sol de 100.000 km por hora. Cuando hablamos de galaxia, de millones de años de luz, cuando se mueve no se ve tanto a los ojos, o depende de dónde la mira, de qué lugar.
Y eso hace creer que se separa, pero no se separa, se mueve. Y dentro, ejemplo, somos a invierno, que somos más lejos del sol, ejemplo. Es todo una historia de movimiento. Así que dentro del universo se mueven las galaxias. Así que el Big Bang, no sé cómo puedo pensar eso, nunca existió. La planeta Tierra, como los humanos, nace y muere. Significa que la planeta Tierra nació, tuvo una época que la vida no es posible por la cantidad de hidrógeno, de lo que sea, de fósforo, lo que sea, y después la vida podía se crear porque tenía un equilibrio. Pero un día cuando se enfría el magma, bueno, la atracción no va a existir, así que la célula no va a tener un lugar de encuentro, y eso va a hacer que la Tierra se seca como la Luna, y después, como otro planeta. Y después, bueno, va un día a desaparecer porque existe de agujero negro que absorbe eso como un aspirador. Le quita la energía electromagnética de los átomos. Significa que los átomos no son tan pegados, pero lo poco que se separa, que es de menos de 1 millón, mucho más, menos de 1 millón de milímetros, hace que los ojos no lo pueden ver. Así que entra adentro, es como si tomamos una botella, la pone dentro de un agujero negro, la pone adentro, son enormes estas cosas, de chiquitas, de enormes. Cuando entra, la botella existe, y no la puede ver. Así que cuando entra, existe como un agujero negro que es capaz de llevar este mismo planeta a cientos de miles de millones de años de luz. De otro lado, el universo no tiene fin, no existe. Así que se crea nuevamente de nuevo planeta, de nueva galaxia, de nuevo sistema solar, claro, al mismo tiempo. Y la vida, bueno, continúa, no, es únicamente como el cuerpo, nace y muere, y se transforma, desaparece. Es igual en un planeta. Nacer y un día va a desaparecer. Y ese polvo que va a tener va a se reactivar allá del otro lado del universo, de miles de millones de años de luz. Así funciona. Así que el Big Bang. La verdad me fascinan tus frases porque son demasiado profundas y las leo y las releo. Aquí hay una que me gusta mucho. Dice, la eternidad existe porque el amor existe, Sí. sin ninguna religión. Su nombre es Dios. Sí, así Entonces, es. ¿qué es Dios? Dios no es una persona, como lo creí durante miles de años, que está aquí mirando a quién voy a castigar con de sequía, con de huracán o no sé qué. Así que Dios no es eso. Dios es un todo. Y es como si, vamos a decir, es una imagen, un cúpula enorme y incalculable, que los ojos no pueden ver, de color blanco, que crea la vida, que permite a la planeta, que permite la vida. Y que podemos tener una relación con Él. Por eso las religiones tienen una relación con Él, porque es un todo, no es una persona que habla, no es una persona. Puede tomar. Existen los ángeles, existen dos tipos. Los ángeles como alma evolucionada, y existen ángeles que no son alma, que son directamente, toman la forma que quiere. Puede ser de una vaca, puede ser de un humano, de un perro, de un arbolés. ¿Y por qué? Por utilidad a un momento de una persona o varias personas que puede salvar de personas y desaparecer después. Así que Dios, bueno, no lo debe considerar como una persona, porque eso es muy limitado, debe lo considerar como el universo, como un creador de todo, y no como persona. Como si una energía está eterna, y esta energía crea la vida, y se termina la vida de un lado, y se recrea del otro. En realidad nunca tuvo un principio. Nunca. Porque si escuchamos lo que dice este científico sacerdote,
acerca del Big Bang, ¿significa que Dios tenía un principio? Creo que no. No, lo que se crea a un lado del universo, un día desaparecer, va a se crear antes de otro lado. Es Dios. Es una mecánica que no podemos entender porque es más allá de lo que puede pensar o lo que podemos ver con nuestro cerebro y los ojos. René, una pregunta. ¿Qué son los animales? ¿Qué son los perros, los gatos? ¿Son ángeles? ¿Son personas que viven esa experiencia? ¿Qué son los animales? Non, sont nada más que de la cellule de plante de microscopique où dentro la main l'évolutionnement et l'adaptation à la planète qui permitió después à la Tierra de tener une évolution, no sont más que des cellules primitives, nada más. Les cellules animales sont más évolution, primitives mais más evolucionadas, et los humanos son en teoría más evolucionados. Mais mire lo que hacemos. Hacemos la guerra, hacemos de arma, la droga, la guerra, el alcohol. Hacemos de cosas que se pregunta si somos tanto evolucionados. ¿Entiendes? Así que bueno, es una evolución de la célula, que uno se quedó como planta, otro como animales y otro como humano. No son más que eso. Y tienen conciencia, a eso sí. Del momento que tienen un tipo de vida, tienen un estado de conciencia adentro por obligación. ¿Qué pasa cuando los animales mueren? Nada, existe un paraíso. Como es un estado de conciencia, existe un paraíso por los gatos, únicamente. Que algún perro puede ir cuando vivió con gato, que puede tener una relación. Existe un paraíso por los gatos. Existe un paraíso por los tigres, por todo lo que vi el animal y que corresponde a su esencia, significa un tigre, un caballo, lo que sea, existe un paraíso que le corresponde a lo que es. Por eso nosotros vamos a vivir un paraíso que tiene humano. Pero como somos más evolucionados, vamos a tener plantas, vamos a tener árboles y podemos tener algunos animales. Ellos tienen su mundo y pueden vivir si se siente mejor con su dueño, no sé cómo dice, su dueña. Puede venir a vivir con su dueña. Interesante, muy interesante. René, pues obviamente que aquí creo que todos nos hemos visto la película Gil, Más allá de la luz. Es espectacular, es una película muy constructiva, muy interesante. He escuchado que las personas que ven la película pueden sanarse. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué se da? Sí, porque hicimos experiencia y tuvimos mucha curación y sanación, o mejorando, por las personas que podían ver. Porque se plasma, debemos saber que las emociones se plasman dentro de toda materia. Y le plastique no tanto, mais las imágenes, una música puede plasmar una emoción, de imagen, de movimiento, depende de cómo le hace. Tiene una emoción que puede ser primitiva cuando si una persona mata a otra, o puede ser más evolucionada si tiene este respeto a la evolución humana, significa al arte. Donc sí, una película puede tener. Si la persona adentro es una persona que medita, como lo hizo en meditación profunda, que puede expandir este sentimiento de amor a los otros, claro, que la gente lo recibe. Y más que eso, mucha gente no sabe, cuando salió la película, todo mi voluntad alrededor de México y muchos lados, le pidió de llevar un limón en su mano. Así que le distribuyen gratuitamente de limón en este momento. Y la gente se fue con su limón, mirando la película. Pasan los días, las semanas, y los meses, y los años. El limón nunca se pudre, no se pudre. Se seca y siente el limón y continúa durante años, 10 años, 12 años después, continúa. Así es. Es la prueba que existe algo
con la película. Y por eso pidió a la persona, llévate un limón. René, ¿cuándo fuiste tú consciente de tus dones y recordar toda esa información que tienes? Nunca pasó eso. Nació con... yo no tenía ninguna razón de venir aquí, ningún, te lo aseguro. Sabía que debía venir por una razón, por hacer lo que estamos haciendo. Y así que venía con el recuerdo del principio, del paraíso, de seres que está alrededor por me cuidar un poco por el principio, que todo pasa bien. Y continuamos hoy, cuando tengo algún problema por no saber cómo hacer, comparto con otros seres. Como veis vosotros, porque es muy complicado de hacer un camino de este tipo dentro de la humanidad. Y así que no, nunca tuvo es como cuando se sana una persona ciega, no sé, pasa algún fenómeno, no pasa nada. Es normal. Para mí no veo nada decepcionante, por tanto que no pasa siempre a toda la persona. Y cuando pasa eso, veo la vida, el amor del otro, Dios, lo que quiere, que se expresa. Y no pasa nada. Así fue mi vida. Nunca fui sorprendido porque veo el futuro, porque no sé. No tengo eso. No quiero tener eso. Nunca. ¿Qué mensaje nos podrías hacer? Yo creo que lo más importante es saber, yo creo que nunca se debe considerar como maestro. Yo cuido mucho que hoy que explica a nivel científico el funcionamiento del cerebro de los dos hemisferios, cómo se conecta y cómo utilizamos la capa cerebral, la corteza cerebral, yo quiero decir que es muy importante que ninguna persona debe pensar o creer que es un maestro o que es porque eso le hace superior a los otros. Yo creo que eso no debe hacer. Yo creo que debemos tratar de demostrar a las personas que el amor existe con tus hechos, que tus palabras son representativas de tus hechos. Porque mucha gente habla, pero no tiene hechos. Y eso hace que la gente piense que en su cabeza que podemos creer que somos de maestros, no sé de qué. No, yo creo que el valor real de la persona son sus hechos que lo hacen. Y las palabras deben confirmar únicamente los hechos. Si hacer eso, nunca tu cabeza va a sentir que eres un maestro. Y yo creo que es lo más importante que la gente puede tener una identificación contigo y no una separación. Porque la separación me parece muy primitiva. Debemos considerar como los otros. Yo digo siempre a mi voluntario, olvídate, cuando ayudo a una persona, olvídate. Y más, hacer lo que los otros no quieren hacer, hazlo tú, hazlo. Enseña a los otros que la humanidad es capaz de hacer de cosas con humildad, de cosas que creemos que no debemos hacer. Sí, hazlo por favor. Y eso va a abrir un gran camino, gracias a eso. Así que, bueno, si debe dar un mensaje a la persona, yo creo que debe considerar la vida como una experiencia. Y que esa experiencia, a veces que no es fácil, crear una historia. Significa que no existe historia sin historia. Que significa que si no pasa nada en tu vida, no tiene historia. Vive, muere, porque no pasa nada. Y cuando tiene de problemas, cuando tiene de dificultad que debe enfrentar, que va a la cárcel, o no sé, importa la razón, o que la gente te rechaza, no sé, lo que sea, están creando una historia. Así que gracias a eso, tu vida tiene valor, porque tiene una historia. Así que bueno, quiero decir a la persona, no te preocupes por lo que cree que son de problemas, no son de problemas. Es porque no sabemos interpretar la vida. Y eso es una experiencia, nada más. Lo más difícil... Sé que estamos de acuerdo, te agradezco mucho por todo tu tiempo y tu colaboración. ¿Podrías de pronto darnos una bendición para las personas que estamos en este momento viendo o que nos verán en el futuro de esta charla? Sí,
Cierre los ojos si quiere. Durante una minute vamos a hacer una unión, una conexión. Cierre los ojos, todos, que escucho, que va a escuchar, cierre los ojos, porque se plasma esta bendición, vamos a decir, o no sé qué, esta intención. Cierre los ojos, respiración por la nariz. Pone tu mano a las piernas, si puede. Y meditamos. Muy bien. Podemos suavemente abrir los ojos y se termina esta comunión. Bien, así se termina nuestro momento. Fue un placer, Jorge. Espero que pueda te ayudar y ayudar más a las personas que escuchan. René, gracias mil. Un placer saludarte, tenerte, conocerte. Gracias por existir. No, gracias por tanta ayuda que le das a la humanidad. Tratamos, quería hacer más. Bueno, no sé cómo. Y te reitero, te esperamos en noviembre, 23, 24, 25 de noviembre en Colombia, en Armenia. Súper feliz. Mira a ver si puedes. Sería un gran honor y un gran placer tenerte aquí en vamos Colombia. A ver, vamos a organizar la agenda. No sé por el momento la agenda, no. Tú dices sí, pero no sé la agenda, no lo conoce. Sé que somos bien, pero no sé de qué. Un abrazo, Rodríguez. Y feliz de verlo otra vez. Gracias, René, que estés muy bien. Felicidades. Y un placer. Bye, bye.